bienvenidos a la primera sesión de Teleclínica del programa ECO en el Instituto Nacional de Salud. El día de hoy pues comenzamos retomando el programa de anatomía patológica y para el día de hoy pues me acompaña la doctora Catherine Sarabia, la residente del cuarto año del Hospital Nacional San Rafael y mi persona como jefe del departamento del Hospital Nacional San Rafael. Esta tarde pues vamos a abordar una temática que nos parece pues interesante, tanto por el diagnóstico como por la forma de presentación que se dio y digamos, la importancia de los datos clínicos de esta paciente. Entonces, el día de hoy vamos a abordar un caso de tumor mesenquimatoso perineal. Bueno, los dejo con la doctora Sarabia, quien nos va a presentar el caso. Igual todas sus dudas, pues pueden hacerlas, ¿verdad? El chat está abierto para que puedan escribir sus comentarios o sus dudas. Y si no, al final de la presentación, pues siempre habrá un espacio para resolver o discutir algo del caso. Entonces, lo dejo con la doctora Sarabia, quien nos presentará la temática de esta tarde. Hola, tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto, pues, retomar nuevamente las teleclínicas de patología y que sea un espacio para que podamos enriquecernos, para que podamos preguntar, para que sea algo viable y que, pues, así podamos compartir un poco de lo que estamos trabajando en cada hospital. La temática de este día es un tumor mesenquimatoso perineal. Dando inicio, pues tenemos los datos clínicos. Es una paciente con las iniciales de su nombre SLPZ, femenina de 38 años, quien consultó el 3 de febrero del año 2024. Fue referida de hospital periférico con una impresión diagnóstica de tumor en región genitoperineal y glútea izquierda. Tenía 4 años de evolución, la tumoración no era dolorosa, no presentaba prurito y no tenía ninguna otra sintomatología asociada. Dentro de los antecedentes médicos y quirúrgicos, ninguno era contributorio. Al examen físico, pues como mencionaba, se encontró una tumoración péndula de base ancha en genitales que comprometía tanto el labio mayor izquierdo como parte del periné y cara interna del glúteo izquierdo. La tumoración tenía una medida de 15 por 10 por 8 centímetros, la consistencia era gomosa, no era dolorosa la palpación, pero podemos observar que era una gran tumoración que le impedía a la paciente incluso estar de reposo. Era una tumoración que ya le impedía realizar muchas actividades de su vida cotidiana y que esa era como la mayor preocupación de la pacientita. Dentro de los exámenes de laboratorio, pues no presentaba mayor alteración, los rangos estaban normales, prueba de embarazo negativa, la hemoglobina de 14.7, glucosa de 96.4, todo estaba dentro de los parámetros normales. En el estudio de gabinete se le realizó una tomografía axial computerizada de región abdominopélvico, la cual se describe un tumor sólido que se extiende desde la cavidad pélvica y se vuelve externa en glúteo izquierdo, que se encuentra bien delimitado y se encuentra en contacto con vejiga y recto. La tumoración pues nace del piso del suelo pélvico y se protruye. El día 7 de febrero del 2024 se recibieron unas biopsias función de esta tumoración. Como impresión clínica tenía un tumor péndulo de glúteo izquierdo. Macroscópicamente eran 3 fragmentos de tejido de aspecto irregular que varían entre 0.3 y 0.4 centímetros. Al microscopio pues podemos observar aquí a un 10 por
tenemos una proliferación de tejido que parece desde este aumento conectivo, tejido mesenquimal. A un mayor aumento podemos ver que bueno, se observan ciertas células que se encuentran en un estroma, algo mixoide, un estroma fibrilar, un estroma eosinofílico, es una celularidad baja. Asimismo, vemos que las células tienen un núcleo oval, un núcleo basófilo. Realmente no se mira ningún tipo de atipias, no se mira alguna célula bizarra, todo se mira bastante tranquilo. Dentro de estas biopsias que nos enviaron, que fueron remitidas, llegamos a la conclusión de que era una neoplasia mesenquimal de bajo grado y por el fondo en el que se presenta esta célula, que es un fondo fibrilar o sinofílico, es sugestiva de diferenciación al nervio periférico. Es una muestra que fue identificada como tumor del glúteo izquierdo. Con ese diagnóstico de la biopsia se le dio un plan quirúrgico a la paciente. El día 28 de febrero es llevada a la resección quirúrgica de la lesión anteriormente descrita y en el reporte quirúrgico pues se define un tumor de una magnitud de 25 por 15 centímetros que invade el piso pélvico y área muscular perirectal, la cual penetra en pelvis separando todos los músculos que incluyen el piso pélvico y por lo que se decide amputar el tumor a nivel pélvico. Fue una cirugía bastante complicada por el hecho que, por la magnitud y la localización de la tumoración, fue de bastante dificultad la resección para tratar de no dejar a la paciente con una incontinencia urinaria. Se dejó siempre un 10% de la tumoración como residual, siempre por la dificultad, dado que era un tumor que comenzaba bien profundo a nivel de vejiga y sin embargo se logró la extirpación de un 90% y pues aquí la primera imagen podemos observar a la izquierda cómo quedó la paciente recién después de la cirugía. Macroscópicamente, el 29 de febrero recibimos pues una tumoración que tenía una magnitud de 25 por 15 centímetros. No se encontraba anatómicamente una cúpula definida y se acompañaba de un fragmento elíptico de piel que medía de 9 por 8 centímetros. Al corte, la tumoración ya fijada, podemos ver que tiene una superficie que va de blanquecina a castaña y que es brillante, es lisa, es brillante y que macroscópicamente podemos observar que todavía no se puede ver que comprometa la parte de la epidermis. Aquí tenemos más cortes macroscópicos de la tumoración para que podamos apreciar a distintos niveles siempre cuál era la coloración que esta presentaba. Vemos que la mayoría de estos cortes continúa siendo entre blanquecina, castaña, con ese brillo característico de ella. Histológicamente, pues nos encontramos siempre con una tumoración, una neoplasia que es de origen mesenquimal. Podemos ver que es una neoplasia poco celular que se encuentra en esta matriz fibrilar, en esta matriz un tanto mucoide en algunas áreas y vemos que la célula varía de fusiforme, algunas con un aspecto ondulado y una célula un tanto oval que anda por ahí. Se acompaña bastante de la vasculatura, de varios vasos sanguíneos de distinto calibre,
Y asimismo, podemos observar que hay áreas un poco más celulares y áreas menos celulares, como la que tenemos en la imagen de la derecha. En la zona más superficial de la imagen, vemos que hay un área menos celular. A un mayor aumento, a un 60 podemos caracterizar mejor la célula y mejor también el mesénquima en el que ésta se encuentra. Se puede apreciar mejor ese mesénquima fibrilar eosinofílico. Asimismo, se puede apreciar mejor el núcleo celular, que de repente lo podemos ver un tanto ondulado y de repente pues un poco más oval, un poco más fusiforme. Esa es una imagen de la periferia del tumor. Si bien macroscópicamente no mirábamos que el tumor salía o se acercaba a la epidermis, aquí podemos histológicamente pues definir mejor cómo se encontraba y vemos que esta matriz mixoide y que va infiltrando las estructuras y aquí podemos apreciar también de una manera más clara esas áreas más celulares y menos celulares y cómo nuestro estroma puede variar de ser más mixoide a más fibroblástico. Pues aquí también son imágenes de la periferia de nuestro tumor para poder apreciar mejor cuál era eh, lo, lo, cómo estaba nuestro tumor acechando, cómo estaba comportándose en el lado de la periferia. Vemos que siempre la tumoración es lo que vemos más eosinofílico, que va acercándose y va infiltrando las estructuras de los tejidos adiposos adyacentes, igual va infiltrando estructuras fibroblásticas y esa es bastante común de esta tumoración que ya poco a poco lo vamos a ir explicando. Y finalmente, pues hay unas imágenes que representan la piel, la epidermis, y vemos que no estaba comprometida, que no hay imágenes o que no hay infiltración hacia la dermis y la epidermis. Hablando un poco de la literatura, vamos a describir primero ante qué tipo de tumoración o neoplasia estamos. Habíamos dicho que es una neoplasia pues mesenquimal por el aspecto de la célula y que nos va definiendo hacia una neoplasia de origen de tejido nervioso, como es un neurofibroma pues eso nos lo va orientando un poco el tipo de célula que mencionaba que tienen ese patrón como ondulado y asimismo el mesénquima en el que él se ve expuesto, que es ese patrón fibrilar que maneja. Vamos a hablar primero de un neurofibroma esporádico. Este tipo de neurofibroma usualmente no están asociados a enfermedades sindrómicas como son la neurofibromatosis, sino que es un neurofibroma que aparece único, es una localización única y usualmente se encuentran en los tejidos subepidérmicos o en los tejidos dérmicos. Asimismo, no tienen una asociación genética o no tienen una asociación con una historia familiar. Y vemos que la presentación siempre es un engrosamiento, usualmente de los tejidos nerviosos macroscópicamente. Tienen esta coloración que si lo recordamos con la tumoración que presentaba macroscópica es bastante similar, ese color castaño, ese color, ese tono brillante que manejan ellos. Y pues microscópicamente en esas imágenes vemos también que estos tipos de tumoraciones son muy variables, pueden ser muy variables, depende de la cantidad celular que ellos manejen, depende también del estroma que ellos manejen
que pueden ser variar de fibroblástico a un poco más mucoide. También se acompañan de estas células fibroblásticas que pueden parecer como zanahoria rayada, que son células, tejido colágeno, y asimismo estas tumoraciones se acompañan de células plasmáticas y de linfocitos. Ahora bien, no podemos hablar de un neurofibroma sin dejar de hablar de la neurofibromatosis. Vamos a hablar de las dos más comunes, la neurofibromatosis 1, también conocida como enfermedad de von Reichenhausen, es una neurofibromatosis periférica. Esta tiene un defecto en el gen de la neurofibromina en el brazo 17, brazo corto 11, y afecta a la neurofibromina, que es un gen supresor de los tumores ampliamente expresados y que regula negativamente la oncoproteína P21. Esta se da, la incidencia es de una persona en cada 3.000 a 3.500 individuos, y está dividida. 50% puede ser de herencia autosómica dominante y 50% son casos nuevos, son mutaciones nuevas. También la adrenomedulina es un biomarcador sérico que nos ayuda a identificar este tipo de enfermedad. Es importante decir que este tipo de enfermedad usualmente se diagnostica por la sintomatología que el paciente consulta. Deben tener 2 o más síntomas, y usualmente estas ya un estudio pues más genético se dejan para casos que realmente son de difícil diagnóstico o que no comparten o no concluyen las dos síntomas que estas pueden tener para hacerlo de una manera clínica. Y la neurofibromatosis tipo 2 o la neurofibromatosis central, también llamada neurofibromatosis acústica, se da más que todo, son schwannomas que se desarrollan en el área vestibular, y esta se da por una mutación autosómica dominante, y la incidencia es de 1 en 40.000 personas. Es mucho menos frecuente. La mutación es en el gen Merlin, en el cromosoma 22, brazo corto 12, y tiene una función desconocida. Dentro de los signos y síntomas que estas presentan, pues es un neuroma o un schwannoma acústico bilateral. Esta es como la caracterización de la neurofibromatosis tipo 2. También se pueden acompañar de melingiomas múltiples, ependimomas de la médula espinal y meningoangiomatosis. Las manchas café con leche, que también son como características de la neurofibromatosis tipo 1, pueden estar presentes, pueden obviarse, y en esta neurofibromatosis tipo 2 pues no encontramos nódulos de Lisch. Ahora bien, habiendo hablado un poco sobre algo panorámico sobre la enfermedad o la tumoración a la que nos estamos enfrentando, es importante ver histológicamente cuál va a ser la clasificación que le podemos dar a este tipo de tumoraciones. Vamos a hablar primero según el patrón de crecimiento que ellas presentan. Es importante que tanto el patrón de crecimiento plexiforme y difuso usualmente son como característicos o son desarrollados por una neurofibromatosis tipo 1. Y el localizado, como también lo mencionábamos antes, puede ser esporádico o puede verse también acompañado de todo el paquete sindrómico de la neurofibromatosis o enfermedad de von Reichenhausen. Bueno, en el localizado, lo mencionaba, son lesiones esporádicas, pueden estar asociados a la enfermedad de neurofibromatosis 1, afecta a ambos sexos por igual. La incidencia de la edad es de 20 a 30 años, usualmente es de crecimiento lento, y las lesiones pues son dérmicas o subcutáneas.
En la plexiforme, esta usualmente la presentación de esta neurofibroma es patognomónico de la neurofibromatosis tipo 1. Usualmente se desarrolla en las edades tempranas de la infancia o en jóvenes adultos y son lesiones que afectan segmentos largos del nervio. Macroscópicamente eran asimilados con una bolsa de gusanos o bolsa de larvas por la presentación que ellos daban toda tortuosa. Ya más adelante vamos a poder apreciar las imágenes. Y pues un patrón difuso son lesiones menos comunes. Esta puede afectar a niños y a jóvenes adultos. Las localizaciones anatómicas pues predominan la cabeza y cuello y esta forma tiene bordes pobremente definidos. Hablando, bueno, ilustrando más sobre el neurofibroma localizado, vemos que puede presentarse usualmente en la región epidérmica o subdérmica, como una forma macroscópica de una pápula. También pueden presentarse en tejidos profundos, se han descrito también en tejido gastrointestinal, pero es menos frecuente y ese tipo de presentación, usualmente por la localización que es más difícil de poderlo diagnosticar y de tratar, suelen tener un cambio a una transformación maligna. Microscópicamente, pues es la forma característica de un neurofibroma, un patrón ondulado donde vemos la célula en un estroma rico fibrilar y que se acompaña de bandas colágenas que mencionaba como en patrón de zanahoria rayada. Este es el patrón plexiforme que mencionábamos, es predominante en las edades tempranas, en las etapas infantiles, y usualmente esta presentación de neurofibroma toma el recorrido del tracto nervioso y lo hace el patrón de crecimiento de una forma tortuosa. Entonces aquí podemos ver en este niño que tenemos en la frente pues esa tumoración que puede asemejarse a una bolsa llena de gusanos o de larvas y microscópicamente pues vemos que al corte podemos ver diversos tipos de niveles y diversos tipos de trayectos tortuosos siempre del tejido nervioso. Y finalmente, pues el patrón difuso, como mencionábamos antes, puede ser variar de poco celular, puede ser muy celular, se acompaña de esta matriz fibrilar, se acompaña también de bastante riego sanguíneo y la célula pues es variable, aparte de eso se acompañan también de linfocitos, células plasmáticas, y la célula pues puede variar de ondulada, puede ser oval y siempre el núcleo característico, un núcleo basófilo, un núcleo sin mayor atipia, es un núcleo bastante tranquilo. Dentro de este neurofibroma difuso hay un subgrupo de pacientes que estas lesiones también se van a acompañar de la neurofibromatosis, usualmente pues de Wernicke-Hansen, se presenta más comúnmente en cabeza y cuello, suele tener un patrón de crecimiento extensivo que va a infiltrar tejido conectivo, tejido adiposo que tiene adyacente a él y tiene un crecimiento menos destructivo. Usualmente presenta menor celularidad y se diferencia de un neurofibroma convencional pues por el tipo de matriz. Es menos fibroblástica y tiene más esta matriz fibrilar fina. Las células de Schwann pueden ser menos elongadas y más ovales. Bueno, recapitulando un poco, aquí podemos ver que con las imágenes histológicas que hemos presentado de este caso, de esta pacientita, pues hay muchos criterios que pueden cumplir o pueden entrar dentro de este neurofibroma difuso, que el primero sería el patrón de crecimiento.
que vemos que la tumoración, la neoplasia, está infiltrando el tejido adiposo y el tejido conectivo, respetando siempre el área de epidermis y dermis. El crecimiento es menos destructivo y pese a que estaba creciendo a la par de la vejiga y recto, nunca infiltró, protruyó la piel, protruyó los tejidos del músculo del piso pélvico, perdón, pero no la piel. Usualmente tiene menor celularidad, como ya lo mencionábamos, y pues la matriz de esta neoplasia es bastante fibrilar, es bastante característica. Igual las células de Schwann las vimos más cortitas, el núcleo es más oval, basófilo, no eran tan elongados. Bueno, hablando un poco de las variantes histológicas que pueden presentar estos tipos de neurofibromas, este tipo de neoplasias, encontramos la variante epitelioide, que vemos que la célula aquí toma otro patrón, ya no es tan ondulado, ya no es tan fusiforme, sino que toma un patrón más redondito, una célula más eosinofílica, que tiene un núcleo que puede ser central, puede ser desplazado, pero es bastante clara la diferencia entre una variante de un neurofibroma clásico. Igual tenemos el neurofibroma pigmentado, este es sumamente raro. Macroscópicamente no podríamos decir que estamos ante una neoplasia de un neurofibroma pigmentado o no, sino que esta se ve ya en los cortes microscópicos. Es usualmente el 1% de todas estas presentaciones de neurofibromas y pueden ser siempre asociados a la enfermedad de neurofibromatosis tipo 1. Y finalmente tenemos una neurofibroma que ha tenido una transformación maligna. Aquí, pues, en esta imagen podemos ver claramente cómo de una célula fusiforme se va volviendo más hacia la superficie. Podemos ver las células un poco más hipercromáticas, un poco más bizarras, un poco más con atipias severas, y vemos toda esta transformación. Ahora bien, como departamento y con ayuda de nuestro jefe, pues pedimos y nos auxiliamos de los recursos del Hospital Rosales para poderle hacer pruebas inmunohistoquímicas a la tumoración y dar por concluido el diagnóstico. Macroscópicamente, ellos recibieron 7 láminas, 7 bloques de la biopsia 1302 del año 24 del Hospital San Rafael y con la impresión clínica de tumor perineal. Dentro de las pruebas que se realizaron inmunohistoquímicas, se realizó el S100, que el S100 es un marcador que nos ayuda a diferenciar el tejido nervioso. Vemos que se encuentra positivo focal en células tumorales. También se le realizó la vimentina, que se encuentra positivo focal en células tumorales, lo que nos ayuda a ver una diferenciación mesenquimal también. Y pues el KI67 se encontró positivo en un 5% de la celularidad, que eso va bastante acorde con el tipo de tumoración y con el tipo de descripción que estábamos dando, que es una neoplasia poco celular. El KI67 pues solo tuvo un 5% que acompaña al diagnóstico. Entonces, como diagnóstico morfológico, tenemos un neurofibroma en región perineal. Es un poco de la referencia bibliográfica y pues estamos abiertos a si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, pues con gusto podemos aquí. En este caso, lo llamativo, más que nada, era la presentación de la tumoración. Bueno, como patólogos, pues hemos visto muchos neurofibromas y la mayoría son neurofibromas esporádicos. En este caso, la presentación era, en esta paciente femenina, era una masa muy grande, que de hecho la primera sospecha clínica que tenían fuese un sarcoma.
debido a que era originada por el estudio de TAC, se originaba en planos profundos, parecía que tenía bordes en cierto modo delimitados, pero en cierto modo también infiltrativos, y de hecho durante la cirugía pues no fue posible resecar el tumor entero. Entonces la primera pues inquietud que tenían los clínicos era saber si era algo benigno o maligno. Con la primera biopsia que se hizo, el primer abordaje fue una biopsia punción que le hicieron a la masa. Bueno, todos sabemos lo difícil que es evaluar un sarcoma o una neoplasia mesenquimatosa en una biopsia punción, pero a pesar de eso, se logró definir o más bien orientar que sí había una diferenciación hacia el nervio periférico. Luego ya con la extirpación de la mayor parte de la masa, pues se lograron confirmar algunas cosas. Histológicamente nunca fue maligna o sospechosa de malignidad, no había necrosis, mitosis casi no existían, y no había diferenciación, otros tipos de diferenciación, ¿verdad? Más que las áreas puramente de aspecto nervioso, ¿verdad? Y otras áreas de aspecto fibroblástico, que es lo que usualmente encontramos en los neurofibromas. Al final, como Hospital San Rafael, pues definimos el caso como un neurofibroma difuso. Y puesto que la paciente no tenía ninguna otra sintomatología y no tenía hallazgos clínicos para neurofibromatosis, por eso se optó por hacer la inmunohistoquímica en el Hospital Rosales, más que nada solo para la confirmación de que había una diferenciación neural y un bajo índice de multiplicación celular, que es pues, lo que buscábamos para definirlo en verdad como una neoplasia benigna a pesar de su presentación. Entonces, no es común esa localización anatómica tampoco para los neurofibromas, incluso los difusos que son raros suelen ser más de cabeza y cuello, así que esa masa protruyendo a través de la piel y el periné, pues tiene una presentación bastante particular. Ha sido un placer pues presentar este caso que ha sido bastante interesante para nosotros, ¿verdad? Lo hemos abordado tratando de hacerlo de la forma más adecuada, ¿verdad? Tratando de hacer el ejercicio diagnóstico y bueno, pues hacerles la invitación a todos para que nos sigan acompañando en las próximas teleclínicas que se van a hacer. Posteriormente yo me estaré comunicando con ustedes para pedirles también su apoyo si tienen casos interesantes que nos puedan enriquecer, ¿verdad? Nosotros como especialidad les agradeceríamos mucho que se involucraran en el proyecto, ¿verdad? Y más que nada porque es necesario que como profesionales, pues en nuestra área, ¿verdad? Acá en patología, llevemos la especialidad pues a otro nivel, ¿verdad? Siempre con un alto grado académico, ¿verdad? Y los conocimientos lo mejor que se pueda tener. Entonces, queda la invitación abierta para todos y el próximo mes pues se les estaría enviando la invitación para la próxima.